de Catanito, ¿cómo estamos? Bien, vamos a desarrollar uno de tus anticipos y muchos de los que están mirando en este momento se van a sentir, creo yo, identificados. Totalmente, totalmente, porque, bueno, claramente es cierto que el efecto de la cuarentena va a depender no solo de la persona, sino también de la actividad que estemos realizando en este tiempo, ¿no? Porque sabemos que algunos trabajamos desde que comenzó la cuarentena, porque tenemos esta responsabilidad, pero hay otros que, por ejemplo, todavía no pueden abrir, como es el caso, se me viene rápidamente el tema de los jardines maternales, ¿no? Pero así un montón. También tenemos el caso de las personas mayores que dicen, che, estoy todo el tiempo viendo la tele y todo el tiempo dicen que si tengo más de 60 soy de riesgo y me voy a morir. Es como a la cabeza, realmente. Nos afecta a todos, Totalmente. en mayor o menor medida. Por eso que estamos en contacto con el licenciado Daniel Cebreros para hablar justamente de las consecuencias psicológicas y físicas de la pandemia y de la cuarentena. ¿Cómo le va, Daniel? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien. Sí, Orne, te escuchamos, ¿eh? Avancen, que los escuchamos a los dos. Yo no te escucho bien. Ahí está. Pensé que Dani no me escuchaba. Daniel, hablábamos de estas consecuencias yo no psicológicas y físicas en mayor o menor medida, ¿no? Mirá, la realidad es que han empezado a proliferar una cantidad de estudios bastante importantes a nivel mundial y ya habían advertencias importantes ya desde el 2003, con la primera pandemia que hubo de SARS, o sea que es del síndrome respiratorio agudo que en algún sentido es el que nos está trayendo tantas complicaciones. Ya habían recomendaciones acerca de cómo iban a ser los efectos psicológicos de las personas, porque habían notado que en general se producía una triplicación casi de los problemas psicológicos en las personas. Además, se le ha sumado una cuestión que tiene que ver con el tema económico, que no es poco tampoco. Claro, la responsabilidad de que se va a mi casa porque comemos solamente con mi sueldo y es todo un tema lo económico. Vos sabés que ayer alguien cercano me dijo, vos sabés que fui a mostrar un auto y hablé con una persona mayor y me dice, estoy realmente triste, estoy angustiada porque mi hijo de 40 y tantos no me deja ni siquiera ir a comprar las tortitas que compraba todos los días, que era mi salida habitual, que era mi recreación, que eran mis 5 minutos de despejar la mente, de ir caminando por la vereda, charlar con una vecina. ¿Les afecta mucho más a las personas mayores que a los jóvenes? Sí, en realidad vamos a decir que le afecta a toda la población en general. Siempre las mayores vulnerabilidades las vamos a encontrar tanto en los niños como en aquellas personas que presentan la posibilidad del riesgo, porque en realidad ya se estudió eso, ya se estuvo viendo que presentaban una amplitud mucho más alta de porcentaje de trastornos mentales de ese tipo de personas. Y lo que más me preocupa a mí es que realmente no hay una política de salud mental para proteger a la persona de riesgo en algún punto. Hay recomendaciones, hicieron una serie de recomendaciones, pero son escasas. Y de lo que se ha hablado continuamente solo es de lo que es la pandemia, pero no se está hablando realmente del efecto que tiene en la salud en general y sobre todo en el bienestar, porque, a ver, si uno solo busca la cuestión de proteger la vida a través de no infectarse, también se puede olvidar, por ejemplo, que el miedo puede generar que las personas no continúen sus tratamientos siendo personas vulnerables o de riesgo. Pueden no continuar sus tratamientos como nos ocurrió, por ejemplo, a los psicólogos, tener que pasar directamente a modalidades online. Y es muy simpático. A mí me pasó una cosa. El Colegio de Psicólogos saca una restricción para atender a personas de riesgo de manera en vivo, ¿está bien? Pero ¿cuál es el problema? La mayoría de las personas de riesgo son mayores de 70 años que no están acostumbrados a manejar cosas online. Entonces es como si fuera una especie de embudo en donde uno lo mete y no le puede dar ni siquiera contención a esas personas. ¿Se entiende? Nosotros siempre decimos, lo que ocurre. Decimos que en el caso de que necesiten, por supuesto, contención psicológica, si tienen alguna otra enfermedad y tienen que consultar con el médico, lo hagan, no importa la edad que tenga, porque siguen atendiendo distintas patologías y demás, no dejarse estar con eso. Bien, dicho eso, ahora pregunto lo siguiente, y quiero decir a mis compañeros que se metan cuando quieran, porque esto nos está atravesando a todos y nos pasa a todos. Daniel, me pasa, como a muchos seguramente,
que por momentos me siento tranquila con el correr de los días y decir, bueno, están aumentando los casos, pero la verdad también hay muchos que son dados de alta, no es tan alta el número de fallecidos, por supuesto que para cada familia que pierde un ser es lo más importante y es el 100%, y esto también lo decimos siempre. Y por momentos me agarra una especie de miedo, ¿no? Y veo la campaña que lanzó ahora el gobierno, que genera un poquito también de miedo de salir. Si yo me junto con mis amigos a almorzar en un restaurante que está permitido, y después, bueno, cuando estaba permitido era a los viejos, a la familia, y si terminan contagiados por mi culpa, entonces es como una especie de sentimiento que va y que viene, ¿no? De tranquilidad, pero también a veces de miedo. ¿Esto se da? ¿Es normal? ¿Cómo lo controlamos? Yo creo que el gran problema que ha pasado acá en lo concreto tiene que ver con la incertidumbre. Yo creo que el gran problema que generó el COVID no es el COVID en sí mismo, sino el gran grado de incertidumbre. La mayoría de los gobiernos no supo qué hacer porque se los agarró directamente, los madrugó. Argentina tomó ciertos grados de precauciones porque tuvo testigos básicamente horrendos en España y en Italia, porque realmente ahí durmieron. Y ese fue el gran tema, pero el gran problema en sí mismo es que más allá de que es, a ver, una gripe de alta contagiosidad y que tiene, en ciertos lugares no ha logrado tener ese impacto de mortalidad tan alto, porque se han tomado medidas preventivas correctas. La distancia, el barbijo, hay cosas que podemos hacer para no tener miedo. O sea, el uso claramente de los cuidados sobre todo de limpieza de manos, o sea, todas esas cosas son importantes, el no tocarse la cara. El tema está en algún punto, es que si uno continúa con una cuarentena eterna, también va a pasar que empieza a debilitarse otros aspectos de la salud del individuo, que es esto mismo que te pasa, sentir que a veces te sentís tranquila y otras veces sentís que no sabés qué hacer. Y es complicado, sobre todo para la gente de los medios, está todo el tiempo manejando estadísticas y cosas y viendo en algún punto algo muy reducido de la realidad que es, como digo, es la mala noticia muchas veces. Sí, sí. Tanito, no sé si ustedes tienen preguntas, si no, por supuesto seguimos porque está súper interesante la charla con Daniel. Totalmente. Decíamos, en definitiva, a todos nos atraviesa, ¿no? Sí, tal cual. Lo último, simplemente una recomendación entonces para todos aquellos que de alguna u otra manera estamos padeciendo. Creo que todos lo padecemos, bien lo dicen ustedes, ¿no? De una u otra forma lo padecemos, pero debe haber alguna manera de minimizar, no sé, las preocupaciones. Bueno, hacia ahí voy, hacia alguna recomendación. Un gran aspecto que uno puede empezar a tratar de trabajar claramente es que si empieza a sentir, porque ha habido, yo les cuento, estoy realizando una investigación. Dejo de paso, para aquellos que quieran participar, hay un Instagram, se llama @COVID19, Mendoza COVID-19, es así, perdón, es Mendoza COVID-19. El que quiera participar ingresa y deja los datos en la encuesta. ¿Qué hemos podido ver ahí? Que ha habido mucha elevación de cuestiones que tienen que ver con la preocupación, con el nerviosismo, con el tema sobre todo el tema del mal humor. Muy marcado. Entonces, tenemos que empezar a revisar si es posible el tema de la utilización de la relajación, fundamental, la respiración, o sea, decir, esto lo pueden hacer cualquier persona con un video de YouTube. Busquen respiración y van a encontrar un montón de videos de relajación que los va a ayudar. Por otro lado, el tema es, consulten si en este caso están empezando a sentir que se empieza a manifestar el desgano, sobre todo, que se ha podido ver muy alto en la encuesta que estoy realizando. Yo ya estoy llevando casi 2.000 personas entre Cava y Gran Mendoza, porque ha sido un estudio multicéntrico y hemos podido ver toda esa cuestión. Lo otro es el tema del aire libre, la necesidad también que necesitamos de estar en algún momento de salir de casa. Por eso es tan importante, como decía recién esta persona, dice, soy de riesgo, pero tuve que ir a San Cayetano. A ver, inevitablemente, esas son cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. No se pueden perder de manera absoluta.
Eso te iba a decir, Dani, dejemos este mensaje también, ¿no? Porque también lo hablábamos con los chicos, el hecho de las personas más de 60 que están todo el tiempo en el ojo de la tormenta en medio de esta pandemia, porque sabemos que son los más afectados y demás. También, bueno, cuidar la salud mental, ¿no? Porque por ahí no se agarran COVID-19 y se terminan agarrando una depresión que no los levantás más. Entonces, es fundamental. Ha habido momentos de suicidios. En Ciudad de Buenos Aires ha habido muchos momentos de suicidios, ha habido mucha cuestión de aumento de los trastornos de ansiedad, de pánico. Yo les puedo contar, por lo menos desde la experiencia, es que lo que estoy observando es que hay un gran aumento de la consulta. O sea, no está sencillo el tema, para nada. Y lo que va a venir después, porque esto es así, esto es como si fuera una especie de el estrés funciona por una fase, básicamente, como si uno dijera, de bancarla, ¿está bien? Hasta que llegue una fase de desgaste, ¿bien? O sea, uno puede bancar durante un tiempo el estrés hasta que llegue una fase de desgaste. La fase de desgaste produce aumento de los trastornos psicofísicos, claramente, y por lo tanto, lo que va a ocurrir es que van a haber personas más enfermas, médicamente hablando, y trastornos psicológicos a la carta. Claro. Entonces, ya los estudios, por lo menos de la mayoría de lo que son China, indicaron una elevación muy alta de los trastornos mentales en las personas. Y claramente el tema va a pasar por ahí. Claro, consultar. Va a venir, porque aumento de sustancias, aumento de las depresiones, aumento de trastorno por estrés postraumático. Daniel, se nos corta un poquito la señal, pero bueno, en todo caso la recomendación también es consultar, ¿no?, con el especialista. Gracias, Ornes, y gracias a Daniel también, muy amables los dos. Hay algunos problemitas ahí en la señal sobre el final, pero han sido muy claros en los conceptos. 8:55 de la mañana, pausa muy cortito y ya venimos.